Vamos entonces a comenzar la clase de investigación revisando los temas que vamos a ver durante esta unidad. Vamos a ir puntualizando cada uno de estos elementos. Vamos a continuar con los problemas del conocimiento en esta segunda parte. Estuvimos nosotros ya enunciando anteriormente los tipos de conocimiento, pero nos vamos a centrar en tres principales y dos sobre todo, el conocimiento vulgar, científico y filosófico. Estos dos van a ser nuestro análisis durante estas partes en las cuales nosotros hemos estado hablando sobre el conocimiento. Por favor, anótenlo de forma rápida y lo van generando como un organizador. Vamos a ver las diferencias entre estos dos conocimientos, porque el conocimiento así llamado vulgar no nos sirve para alcanzar un conocimiento investigativo de carácter científico. Y vamos a ir observando los elementos, por ejemplo, si nosotros hablamos también de las características de lo que es el conocimiento como tal, el objetivo es alcanzar este conocimiento científico. ¿Y a qué nos referíamos con conocimiento filosófico? Entonces, ¿qué vamos a iniciar revisando? Lo que nosotros ya hablamos cuando vimos los tipos de conocimiento. Mientras ustedes van entonces anotando los elementos que pueden observar, que son los que vamos a ir trabajando durante esta unidad, les pido que vayamos completando esta perspectiva de los tipos de conocimiento que nosotros ya observamos. Así rápidamente. ¿Qué nomás vimos sobre tipos de conocimiento? Reconstruyamos entonces, antes de llegar a los tipos, ¿qué entendíamos por conocimiento? ¿Qué recuerdan que era el conocimiento? Todo saber que se justifica racionalmente. Ya un saber, una idea, una perspectiva que se justifica de forma racional y que se pretende alcanzar. Y dentro de los tipos de conocimiento, ¿cuáles nomás vimos nosotros? ¿Cuáles se acuerdan? El filosófico, Ya, uno el filosófico, que lo vamos a estar puntualizando. ¿Cuál más? empírico, Empírico. Ya, en este caso, para nuestro tema como tal, que es el conocimiento vulgar, aquí lo vamos a relacionar con el conocimiento empírico. ¿A qué se refiere el conocimiento empírico? ¿Qué se acuerdan del conocimiento empírico? No del empirismo como tal, sino del conocimiento empírico en general. No de la corriente filosófica, sino del conocimiento empírico, que parte de los sentidos. No se olviden esto, ya lo vamos a puntualizar. ¿Qué otro tipo de conocimiento se acuerdan? científico, Científico. Entonces no se olviden, vamos a estar hablando de este, de este, de este. ¿Qué más? ¿Otro que recuerden? Idealítico, ¿Perdón? ¿Conocimiento? idealítico, Dialítico. ¿Cuál es ese? intuitivo no era, Intuitivo. Bueno, ¿qué más? religioso, Religioso. Entonces, nosotros vimos a grandes rasgos algunos de estos conocimientos, de estos tipos de conocimiento de forma general. Solo los observamos en un video, entonces teníamos esa perspectiva de que eran y que habían algunos tipos de conocimiento dependiendo del enfoque, de la forma como nosotros vamos a observar propiamente el elemento que estamos analizando. Nos vamos a centrar entonces en estos tres y aquí podemos nosotros hablar como tal para que no se confunda con el empirismo, ¿cómo decirlo? Esta puntualización, el conocimiento vulgar. Vamos a analizar estos tres tipos de conocimiento dentro de los tipos que nosotros hemos hablado, de los que hemos estado analizando. ¿Copiaron lo que se encuentra aquí? ¿Alguien le falta? ¿A mi profe? ¿No?
Sí, no, tal vez. ¿A quién le falta? Diga a mí, profe, me falta. Recién voy por los problemas. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Sí, ya, listo. Vamos, entonces, después de este elemento que es nuestro organizador, directamente vamos a hablar del conocimiento vulgar. Así llamado vulgar. Es un tipo de conocimiento. Podemos llamarlo empírico también, pero como les digo, podemos nosotros confundirnos con el empirismo. Y el afán no es que haya confusiones si nosotros hablamos de investigación. ¿A qué podemos llamar nosotros conocimiento vulgar? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablo de conocimiento vulgar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué será conocimiento vulgar? A ver, ¿alguien alguna idea, alguna opinión, algún criterio? ¿Nada se les viene a la mente cuando digo conocimiento vulgar? ¿Qué será? Busquemos entonces la definición del término para poder ir definiendo conocimiento vulgar. ¿Qué son conocimientos desordenados? Desordenados. Bueno, sí, en cierta parte el conocimiento vulgar puede ser cuando los conocimientos no tienen un cierto orden, una cierta sistematización. ¿Qué más? Un conocimiento ingenuo. ¿Cómo? Explíquese. ¿Cómo puede ser eso? Un ejemplo, tal vez. ¿Cómo puede ser lo que se acaba de enunciar? Un conocimiento vulgar. ¿No? ¿Se les ocurre nada más? Está basado en las experiencias. Está basado en las experiencias. Bueno, ahí habría que hacer un recorte. La experiencia puede también ser un conocimiento adquirido, es decir, por medio de la experiencia que se tiene, puedo llegar a una verdad. Pero si en el sentido que usted se refiere es que se basa en los sentidos, por ahí puede ser el carácter de experiencia. ¿Dónde no puede caer el carácter de experiencia? Y por lo cual yo no puse conocimiento empírico. Porque podemos caer en el sentido del empirismo, donde conocemos a través de la ejemplificación, de hacer experimentos, de hacer una serie de elementos. Pero eso no es conocimiento vulgar, es conocimiento científico. Entonces hay que tomar un poco límite con eso que se dijo, que está bien, pero hay que tener un poco de cuidado. Si nosotros vemos aquí en la imagen, hay dos percepciones de un mismo objeto. Eso significa que es un criterio subjetivo, que depende del punto de vista. También puede ser un conocimiento vulgar cuando dependa del criterio de una persona, sin que exista ninguna comprobación. Vamos a mirar a Platón, que es uno de los filósofos más importantes, que ha distinguido directamente qué es la episteme, la ciencia, y qué es la doxa. Es decir, qué es este conocimiento que depende de la opinión, del criterio, este conocimiento así llamado vulgar. Vamos entonces a ir puntualizando estos elementos. Ya alguien manifiesta el sentido común. Con el sentido común hay que tener un poco de cuidado, porque el sentido común, en una primera instancia, es la forma como entendemos la realidad, pero no necesariamente desde los sentidos. Es el sentido o la perspectiva que tenemos de la realidad para poder movernos en el mundo. Pero el sentido común no necesariamente es un conocimiento del todo en el que cae la consideración de lo vulgar. ¿Alguien más otra idea, tal vez, de qué es conocimiento vulgar?
Bueno, podemos ponerle pausa un ratito, profe, para ver un video. Vamos entonces puntualizando. ¿Qué se puede observar en el video? ¿Qué es el conocimiento vulgar según lo que se dice en el video? ¿Qué pueden obtener ahí? Que se basa en su propia experiencia y Ya, que se basa en su propia experiencia. Como se dijo anteriormente ahí, un poquito de cuidado con el término experiencia para que no caiga en el sentido del empirismo, que es una forma de comprender. Pero sí es más profundamente aquello que se nos muestra a primera vista. ¿Qué más podemos nosotros deducir de conocimiento vulgar? Que es superficial. Ya, ¿qué querrá decir superficial? Que no está verificada a ciencia cierta por si se sabe si es real o no. Ya, ok. Entonces, podemos hablar tal vez de, qué sé yo, de los ovnis. No hay una determinación concreta, pueden ustedes creer o no, pero su aseveración será más ligada a la percepción que tengan de los mismos. Por poner un ejemplo, ¿sí? Más allá de eso, ¿qué más podemos nosotros evidenciar? ¿Qué más podemos sacar del video? Que es subjetivo. Ya. Entonces, puntualizando este elemento. Es subjetivo, depende de la persona que analiza la realidad. Este ejemplo es un ejemplo clásico de Platón que se llama el mito de la caverna. Lo estaremos viendo también en filosofía. Pero si ustedes observan la imagen, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice esta imagen? ¿Alguien que quiera relatar? ¿Qué quiere decir esta imagen? ¿Qué les... A ver, ready. Tal vez puede ser que, digamos, desde la parte de atrás se puede ver con la sombra como si hubiera, por así decirlo, un animal peligroso y los del frente se creen eso porque eso es lo que ven, mientras el de atrás sabe que eso no es real porque es la sombra que está produciendo. Ya, y cuando hablamos de conocimiento vulgar, estamos aquí. Solo creemos lo que las sombras proyectan y nuestra realidad es esta. Nunca observamos más allá de lo que nos presentan las imágenes. Por eso es que Platón es uno de los pensadores que primeramente habló de estas consideraciones y también sobre los sentidos. Los sentidos son aquellos que muestran o manifiestan la consideración principal de los elementos que nosotros podemos considerar cuando hablamos de un conocimiento vulgar. Parten de los sentidos, pero no hay reflexión. No es que, como en el empirismo, pasan por los sentidos, conocemos, hacemos pruebas y llegamos a una conclusión, sino que simplemente se queda ahí. Yo asumo como verdadero lo que estoy observando, así como la sombra. Veo una sombra y ese animal para mí es un animal peligroso, no me voy a mover, listo. Cuando en realidad es solo una proyección. Para Platón, este conocimiento vulgar, esta consideración, estas opiniones, esta impresión que tenemos de la realidad, se llama doxa en griego. Platón llama doxa a la información obtenida a través de los 5 sentidos, impresiones arbitrarias que se aceptan tal cual son, sin intervención de la razón. Para Platón, eso es la doxa. Estas impresiones que parten de los sentidos que no priorizan ningún criterio de la razón. Por eso es que no es el carácter del empirismo. Y por esa razón vimos al principio el empirismo, para que ustedes tengan en cuenta esta perspectiva, para que no se confundan los términos. Entonces, el conocimiento que parte del así llamado doxa es aquello que se acepta tal cual es, como se presenta. Si veo yo en la imagen un animal, entonces eso lo acepto como tal. Aquello que nosotros aceptamos tal cual es, lo aceptamos por medio de los sentidos. Se acepta tal como se ve. No hay ninguna mediación por medio de la razón. Aquí la razón no interviene. Para Platón, este conocimiento no puede ser verdadero, ni puede ser el que nos guíe.
Si nosotros analizamos, por ejemplo, la perspectiva de la investigación, ¿podremos trabajar con conocimiento vulgar? ¿Podremos trabajar con este conocimiento? ¿Qué les parece? Si ustedes investigan y topamos un tema, ¿podemos trabajar con conocimiento vulgar? ¿Será factible para una investigación el conocimiento vulgar? ¿Por qué razón no? ¿Por qué razón sí? Que no le estudia a profundidad, solo es como que lo que ve. Ya, bueno. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Se le ocurre algo más? ¿Sí podemos trabajar? Tal vez para alguien sí se puede trabajar con el conocimiento vulgar para hacer investigación. ¿Qué dicen? Opinen, chicos, opinen. Si no, no avanza el conocimiento. Sin su opinión no hay avance en el conocimiento. Tal vez sería, Tal vez, ¿por qué? porque estamos dando una opinión de un tema y expresando así. Ya, bueno. Desde su punto de vista, el momento que yo doy una opinión, por ejemplo, lo que les estoy pidiendo, estamos dando un criterio, primero, de la impresión que nos da algo. Pero nosotros no estamos haciendo conocimiento vulgar, si se dan cuenta. Estamos reflexionando. Y es uno de los elementos fundamentales que diferencian al conocimiento vulgar del científico. Otra consideración, no podemos trabajar en investigación con el conocimiento vulgar porque el conocimiento vulgar es susceptible a errores y depende del criterio. Por ejemplo, cuando realicemos un trabajo, los trabajos científicos no comienzan con yo opino tal cosa. Esto no se utiliza en el análisis científico. ¿Por qué razón? Porque necesita de la comprobación. Y si nosotros hablamos de investigación, no podemos analizar las cosas desde este sentido. Y tampoco se escribe de esta manera. No se utiliza la primera persona del singular para poder hablar en conocimiento de carácter investigativo. Entonces, este tipo de conocimiento, aun cuando es importante, porque ustedes están dando su punto de vista, es su opinión, su impresión sobre las cosas, debe fundamentarse en algo. El momento que nosotros llegamos a las conclusiones de un trabajo, por ejemplo, si hablamos de un ensayo, cuando llegamos a la conclusión, damos nuestro punto de vista, damos nuestra opinión, pero esa opinión no es vulgar, no es de carácter del conocimiento vulgar, no es la primera impresión, no es lo primero que se me ocurre, es aquello de lo cual yo he venido trabajando y puedo dar un criterio. Ahí cambia la perspectiva, porque media la razón, media el razonamiento. ¿Qué también decía Platón? Y algo que se enunció en el video. Los sentidos nos engañan. ¿Qué quiere decir esto? Que los sentidos nos mienten, nos engañan. ¿Ideas? ¿Qué querrá decir que los sentidos nos engañen? Porque en los sueños sentimos como que estamos en ese lugar, pero en verdad no existe, solo es parte de nuestra imaginación. Ya, y esta consideración que acaba de enunciar la compañera tiene unas implicaciones filosóficas sobre entender la realidad. La realidad es lo que vemos o lo que pensamos. Ya estaremos hablando sobre esto en filosofía, pero es un tema que importa mucho para la filosofía. ¿Qué realmente existe? ¿La idea que tengo del mundo o el mundo existe en realidad? Eso es justamente lo que la ciencia va a irse preguntando. Y por lo menos para Platón, los sentidos nos engañan. Y por los sentidos no podemos aprender. Los sentidos solo nos dan unas primeras impresiones de la realidad y de ahí, si no media la razón, entonces no tenemos ningún tipo de conocimiento. Debe mediar la razón para poder alcanzar el conocimiento como tal. Dentro de esta consideración de que los sentidos nos engañen, entonces las primeras impresiones que nosotros tengamos de la realidad deben ser evaluadas, para lo cual debe tener un carácter sistemático el conocimiento, ¿no? El conocimiento vulgar es disperso. Yo adquiero ciertas ideas, ciertas perspectivas, pero no me llevan a ningún objetivo final, cuando no media la razón.
¿Qué más podemos nosotros entonces enunciar sobre este conocimiento vulgar? Que primordialmente está enfatizado en los elementos que hemos nosotros observado aquí. Depende mucho de la percepción. Y el mito de la caverna de Platón es uno de los mitos que trata de explicar cómo el ser humano abre su mente para poder comprender que hay algo más que solo lo que los sentidos nos enseñan y que los sentidos nos muestran. Dentro de este criterio entra justamente el término que ya algo dijimos, episteme, epistemología, que es ciencia, que es conocimiento objetivo de las cosas. Vamos a estarlo puntualizando en las siguientes clases, pero principalmente nos vamos a quedar con esta perspectiva. No olvidarse de Platón, no olvidarse de los sentidos, son los que nos manifiestan los elementos, pero nos pueden engañar, porque solo es una visión o una perspectiva de la realidad. No es la realidad en su conjunto y puede acarrear problemas, puede acarrear inconvenientes. Entonces hemos estado puntualizando este tema del conocimiento vulgar para poder comprenderlo mejor. En lo que nos reste de la clase vamos a buscar 3 ejemplos de conocimiento vulgar. De este tipo de conocimiento vulgar. Vamos a buscar 3 ejemplos. Ahora, como nosotros estamos analizando desde la investigación, es decir, que todo el proceso que tengamos en esta única hora de clase de la semana, a lo largo del año, tenemos que ir generando herramientas que nos permitan buscar de mejor manera. Ustedes seguramente pondrán en internet 3 ejemplos de conocimiento vulgar. Lo primero que les sale, lo van a poner y listo. Pero para evitar estos errores, entonces dentro de los 3 ejemplos, van a citar de dónde obtuvieron esos ejemplos. ¿Sí? Por ahora no me interesa ni cita Zappa, ni Chicago, ni ninguna forma de cita. Simplemente pongan lo que les salga en internet, de tal página, tal libro, tal situación, ¿sí? Una cita de cada uno de los ejemplos, de dónde obtuvieron. Y de ahí vamos a ir corrigiendo los elementos de cómo se va citando, cómo se va generando las citas. Porque de una u otra forma, ¿qué van a hacer en su proceso universitario? Lo único de lo que se trata la universidad en general es de investigación. Y el objetivo final es encontrar o alcanzar el conocimiento por medio de el aprender a investigar. Y la forma de investigar primeramente es saber dónde buscar. Entonces vamos a realizar este ejercicio por medio de esta consideración, ¿sí? Con eso terminamos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos, no se olviden citar. Con eso acabaríamos, profe. Gracias.